Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que importa, el espacio donde conversamos con las mentes más brillantes y con los personajes que están haciendo la noticia. Hoy tenemos una entrevista especial porque vamos a poner nuestros ojos en Colombia, un país que está a punto de ir a las elecciones presidenciales, que acaba de pasar por unas elecciones legislativas en un proceso sumamente complicado, no solo porque la extrema izquierda consiguió una buena cantidad de votos, sino también porque hay varias y serias denuncias sobre un posible fraude. Y Colombia no solamente debería importar a los colombianos, sino que también a toda la región. Como la mayoría de nuestro público sabe, al lado de Colombia está Venezuela, que en este momento está acabada por una narcodictadura, un dictador como el señor Maduro, que a toda hora habla de expandir y de una gran Colombia, y él se cree una especie de Bolívar. Si llegara en Colombia a ganar un personaje como Gustavo Petro, lo que veríamos es esa Venezuela narcoterrorista expandiéndose hacia Colombia y, por supuesto, una afectación a toda la región, incluyendo a Estados Unidos. Hoy vamos a conversar sobre eso y vamos a conversar también un poco sobre la actitud y sobre lo que está llevando a cabo la administración Biden respecto de Colombia y respecto de Venezuela. Y con nosotros hoy tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros la senadora Paola Holguín. Sin más, vamos con esta entrevista con la senadora colombiana. Senadora, ahí estamos. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Muchas gracias, doctora Vanessa. Un saludo para usted y para todos los que nos ven en Lo que importa. Bueno, senadora, yo empiezo de una vez con el tema de Colombia. ¿Cuál es su análisis de esas elecciones legislativas que acaban de pasar y cómo ve usted el panorama para las presidenciales? Bueno, la verdad es que fue una elección bastante compleja, una elección marcada por situaciones muy adversas. Yo que hice la campaña especialmente en Antioquia, donde soy de manera frontal opositora al alcalde, pues vi vandalizada todo el tiempo la publicidad una situación bastante hostil, bastante difícil y bastante complejo fue hacer la campaña. Y una vez culmina la campaña, viene la etapa, otra etapa que nos preocupa mucho, que es el conteo de votos. Nosotros desde el Centro Democrático hemos hecho denuncias desde hace varias semanas, las viene haciendo el expresidente Andrés Pastrana por la reunión de Petro con Indra, que es la empresa encargada de contar los votos en España. Y nosotros hemos elaborado un informe ante el Consejo Nacional Electoral para solicitar el reconteo total de votos, porque tenemos una enorme preocupación por muchos temas. Primero, por la acreditación de los testigos, por la falta de capacitación y evaluación de los jurados, por la manera en que se dio el conteo de transmisión de información. Normalmente en Colombia se presenta, digamos que, un desfase por error humano en las cifras que ha sido históricamente del 0.5%, esta vez estamos hablando del 7%, y con pruebas hemos demostrado que en muchos puestos de votación no coincide la votación que se registró el día del conteo con la que se transmitió posteriormente, y cuando existe alguna, digamos, incompatibilidad entre una cifra y la otra, se levanta un acta donde consta la situación o la anomalía que se debe. Esta vez no hay ese tipo de soporte y lo que uno ve es un crecimiento absurdo de votos, y especialmente para uno de los partidos o una de las agrupaciones que es el Pacto Histórico. Sí, eso es muy importante aclararlo a la audiencia porque los votos que están apareciendo, la mayoría, si no casi absolutamente todos, van hacia el partido de extrema izquierda. Ahora, senadora, sobre esto que usted mencionaba y que también son denuncias que ha puesto sobre la mesa el expresidente Uribe, esa relación o esa influencia de Venezuela en este posible fraude,
¿Qué nos puede decir usted sobre eso? Pues nosotros desde hace varias elecciones hemos tenido indicios de la manera hostil en que Venezuela ha buscado interferir en el proceso electoral colombiano. Esta vez también hay muchos indicios de la posible injerencia de la narcodictadura en Venezuela en este proceso. Nosotros lo que esperamos es que se den todas las garantías de investigación, todas las garantías de transparencia, porque nos preocupa esto que se presentó en este proceso de Congreso de las elecciones legislativas y que se repita porque estamos a días, a 2 meses prácticamente de la primera vuelta de la elección presidencial. Senadora, respecto de las peticiones de hacer un recuento de votos y bueno, que ya se parece que no se va a dar, ¿qué piensa usted sobre eso? Pues a nosotros nos preocupa, nosotros hemos sido claro, primero la Constitución lo permite, el artículo 23 dice que cualquier ciudadano puede hacer solicitudes respetuosas a las autoridades competentes, en este caso nosotros le estamos solicitando al Consejo de Estado que ante todas las anomalías que hay se haga un recuento total de votos. Adicionalmente, el acto legislativo 01-2009 que habla de unas competencias dentro del proceso electoral, también es claro en que si hay unas fallas en la etapa electoral, pues es importante dar unas garantías de transparencia y nosotros lo que estamos viendo es que se nos están negando esas garantías. Nosotros simplemente estamos diciendo, mire, antes de declarar la elección, lo que procede es un examen del Consejo Nacional Electoral, porque nosotros hemos hecho demandas muy claras que están fundamentadas en causales de nulidad por irregularidades en la votación y en el escrutinio. ¿Qué preocupación tenemos? Que ya el registrador dijo no va a haber reconteo de votos y parece que simplemente van a dejar que esto pase así. Y mire, doctora Vanessa, no es la primera vez. Yo no sé si ustedes recuerdan en la segunda vuelta de la elección presidencial donde ganó Juan Manuel Santos, nosotros hicimos muchas denuncias ante todas las autoridades competentes por irregularidades que se presentaron y lamentablemente nunca fueron atendidas. Esta vez está sucediendo lo mismo y a nosotros nos preocupa porque aquí lo que no hay es garantía de transparencia y eso empieza a desmotivar al ciudadano porque finalmente el ciudadano dice yo para qué voy a la urna si el resultado no depende de mi voto sino de quién cuente. Sí, senadora, voy a pasar un poco a otro tema y es una de las grandes, digamos, conclusiones de las elecciones legislativas por lo que ocurrió en las consultas, es que ya el candidato pues es Federico Gutiérrez, un candidato que usted conoce muy bien porque bueno, sale de su región, una región que usted conoce como pocos políticos en el país. ¿Cuál es su opinión sobre Federico Gutiérrez y su posible presidencia? Federico Gutiérrez, además de haber sido alcalde de Medellín, que es la ciudad donde yo nací, donde he vivido la mayor parte de mi vida, es amigo personal desde hace mucho tiempo. Casualmente casi nunca hemos podido estar juntos en procesos electorales. Yo creo que en toda la vida que llevamos haciendo política, esta es la segunda vez que voy a poder acompañarlo. Yo confío en él y mire, más allá de todas las cosas que uno pueda decir de Federico como gerente, de su paso de la alcaldía, por el Consejo de Medellín, como profesional, hoy el dilema en Colombia es muy sencillo. O escogemos un candidato como Federico que garantiza que Colombia continúa en democracia, con libertad, o damos el paso al abismo con un candidato como Gustavo Petro, candidato que hace parte de esa red internacional de socialismo, de comunismo, de progresismo, que lo que garantiza es una ruptura institucional, un resquebrajamiento de la democracia y una pérdida de libertad. Ese es el fondo. Aquí lo que nos estamos jugando es un modelo de país, que eso también marca una diferencia en esta elección frente a otras elecciones que ha vivido Colombia, porque en otros procesos electorales simplemente se trata de qué partido va a gobernar. Esta vez no. Esta vez es qué modelo de país vamos a tener. ¿Continuamos o no con democracia? ¿Continuamos o no con libertad? Y esa yo creo que es la pregunta de fondo que nos tenemos que hacer todos los colombianos cuando vamos a la urna. Sí,
Senadora, ahí, bueno, por lo menos un fenómeno en redes, no sé qué tanto, creo que no se pasa mucho a la vida real, pero puede eso irse extrapolando a los votos reales, y es la aparición de un candidato como el de Salvación Nacional, el doctor Enrique. Vimos la renuncia del doctor Oscar Iván Zuluaga, ahora aparece porque por fin lo dejan participar en un debate al doctor Enrique, y en redes se ve mucho ese comentario de pronto el doctor Enrique no es tan tibio y sí es lo que necesitamos. ¿Usted cómo ve la aparición digamos, la presencia del doctor Enrique y una posible división de los votos y una posible ida de votos, por ejemplo, de esa parte de derecha fuerte del centro democrático hacia allá? Yo tengo una preocupación, yo siento todo el afecto y toda la admiración por el doctor Enrique Gómez. Yo no lo conozco personalmente, pero sé de sus calidades y de sus cualidades, sé de su firmeza y sé de sus principios. Pero yo creo que hay momentos en la política que exige sopesar el riesgo y lo que está en juego. Yo no creo que hoy el doctor Enrique tenga la capacidad de congregar suficientes sectores para competirle la presidencia a Gustavo Petro. Sabe que yo tengo un miedo, y es que Colombia llegue a una elección con extremos parecido a lo que pasó en Chile y a lo que pasó en Perú, porque finalmente esos procesos a los únicos que termina beneficiando son a los de izquierda radical, que son los que terminan ganando. Yo le tengo miedo a que esto suceda acá. Yo vi el fenómeno con Cast, que también quiero y admiro, a él sí tengo la fortuna de conocerlo personalmente, pero el problema es que uno tiene que aprender a, digamos, a medir el sentimiento nacional para saber en qué momento está la población para votar. Y yo creo que hoy es muy difícil que ganemos y que mantengamos la democracia si llevamos a una peruanización de la elección en Colombia. Yo tengo mucho miedo, porque pasó en Perú y pasó en Chile. Yo creo que hoy el sentimiento nacional exige un candidato que pueda congregar muchos sectores. Yo creo que eso lo logra Federico. Y yo siento que hoy el gran reto tiene que ser por encima de los gustos personales, de los intereses partidistas, es cómo mantenemos a Colombia en democracia y libertad. Y yo creo que eso hoy no tiene una respuesta distinta a Federico. Sí, eso es muy importante lo que dice usted, senadora, porque una cosa es, digamos, lo que uno piensa de lo que uno quisiera, otra cosa es la realidad y lo que quieren la mayoría de los colombianos, y uno tiene que ser muy sensato para diferenciar esas dos cosas. Senadora, vuelvo a Federico, por eso que usted acaba de decir, en el escenario que es el que yo creo que vamos a ver en unos meses, que es Fico presidente. ¿Usted qué cree que vaya a pasar con un Congreso tan difícil, tan dividido, y con un Fico que obviamente está intentando, digamos, aunar fuerzas, sumar fuerzas de diferentes partes, un poco ese sancocho que va a haber en el Congreso, un poco ese pedirle a todo el mundo que ayude? ¿Cómo sería un país gobernado de esa forma y conociendo, digamos, al candidato Federico Gutiérrez? Yo creo varias cosas, y es aquí nos vamos a tener que jugar dos temas importantes. El primero es, uno decide cómo gobierna. Hay gobernantes que deciden, yo gobierno más con el pueblo que con el Congreso, otros más con el Congreso que con el pueblo, otros tienen la capacidad de trabajar de la mano de los dos. Yo creo que cuando uno tiene un Congreso tan complejo como el que va a tener Federico, la gran herramienta, el as bajo la manga, es la opinión pública. Es trabajar todo el día de cara al ciudadano, de cara a la comunidad. Yo lo vi mucho en la campaña, en el gobierno del expresidente Uribe. Yo vi varios modelos. En el gobierno Santos, él gobernó de espaldas al pueblo, pero con el Congreso, enmermelado, como fuera, pero él logró garantizar siempre unas mayorías congresionales. El expresidente Uribe logró, con argumentos y con presión de opinión pública, disuadir al Congreso.
Entonces yo creo que aquí lo que va a ser clave para el próximo presidente, que es Federico, es, venga, el Congreso es muy importante, pero finalmente quien puede generar la presión sobre el Congreso es la opinión pública. Entonces estar todo el tiempo en la calle con la gente, comunicando, casi que llevando el debate más allá del Capitolio. Yo creo que eso va a ser clave cuando uno tiene un Congreso tan adverso. Y adicionalmente a los que estamos adentro es hacer un enorme esfuerzo, dejando por fuera vanidades, politiquería, para armar una gran coalición en torno a lo fundamental. Seguramente en muchos puntos vamos a tener desacuerdo entre los distintos partidos, pero hoy lo cierto es que nosotros necesitamos garantizar la estabilidad de la nación y eso está por encima de cualquier cálculo. Yo creo que hoy hay dos cosas que son clave. Uno, la capacidad que tenga Federico para trabajar con el Congreso, pero también de cara a la opinión pública, porque yo creo que hay que sacar los debates de los proyectos del recinto del Capitolio. Cuando uno tiene un Congreso que en su mayoría puede resultar adverso, pues la forma de sacar adelante los proyectos es generando el debate afuera del recinto, para que sea la presión de la opinión pública la que obligue a la votación. Y por otra parte, yo creo que él tiene que identificar unos líderes dentro de todos los partidos que tengan capacidad y peso dentro y fuera del Congreso para poder llevar a la generación de una gran bancada, de unas mayorías en torno a unos fundamentales, porque se sabe que es muy difícil que todos los partidos estemos de acuerdo en todo, pero aquí de lo que se trata es de mantener la estabilidad democrática, de mantener la estabilidad de la nación, y yo creo que eso no puede permitir ningún cálculo. Entonces, yo creo que el tema político con el Congreso se tendría que manejar con un fuerte componente comunicacional permanente con la opinión pública y sacar el debate del Capitolio, y por otro lado, con unos líderes, con unos validadores al interior del Congreso que tengan la capacidad de congregar los sectores, pero que también tengan el peso afuera suficiente. Yo creo que eso sería clave para poder sacar adelante, porque además tenemos que ser claros en algo, en Colombia se tienen que hacer unas reformas estructurales y esas reformas estructurales requieren mayorías en el Congreso. Entonces, eso va a ser complejo, pero yo creo que es posible. Ahí lo clave es el tema comunicacional, es la capacidad disuasiva, es la capacidad también para generar la presión de afuera hacia adentro. Yo creo que eso va a terminar siendo un factor determinante para poder trabajar con el nuevo Congreso. Muy importante, senadora. Un asunto que se está preguntando todo el mundo y que yo creo que hay opiniones diversas respecto de eso es los resultados que obtuvo el Centro Democrático, que obviamente bajó y bajó mucho más. Muchos lo catalogan como el gran perdedor de las elecciones. ¿Usted cuál es el análisis que hace de eso? Yo creo que, como dice el presidente Uribe, no es momento de fiesta. Uno no puede negar la dificultad de un partido al que durante años, este es un partido muy nuevo, casualmente este es un partido que tiene alrededor de 8 años de fundado no más, y a pesar de lo joven es el partido que ha logrado la mayor banca de gobierno y que tiene presidente. Entonces eso se paga caro, porque muchos partidos se dedicaron a deslegitimar y a caricaturizar el partido. Eso nosotros lo estamos pagando. Yo creo que nosotros estamos pagando dos cosas. Una, la caricaturización y la persecución de distintos sectores contra el Centro Democrático, y dos, la incapacidad de reacción del partido, la incapacidad comunicacional del partido, porque finalmente si permitimos que convirtieran al Centro Democrático en una caricatura de lo que realmente es, también fue por incapacidad nuestra. Uno tiene que ser en eso lo suficientemente serio y lo suficientemente crítico. Es un partido donde nos ha faltado disciplina. Yo tuve la fortuna de hacer un curso muy rápido de voceros con Vox, y algo que aprendí es que ellos tienen disciplina de comunicación. Ahí nadie habla a nombre personal. Si usted es corporado de Vox, usted solo responde a las preguntas y se refiere a los temas a partir de los principios y de los postulados que defiende Vox. Su opinión personal usted la deja en la casa. En el Centro Democrático pasa todo lo contrario. Parece que a nadie le importa qué es lo que defiende el partido, sino que cada quien habla a título personal.
Yo creo que nos ha faltado disciplina de comunicación. Yo creo que las crisis son oportunidades. Yo espero que este momento de dificultad para el Centro Democrático también sea un momento para, de manera crítica, ser capaz de repensarse y replantearse y ser mucho más ofensivo comunicacionalmente, porque mire, es muy extraño que este sea un partido que todo el mundo cataloga como un partido de locos, de ultraderecha, no sé qué, y cuando uno va a ver cuál es el partido que ha presentado más iniciativas sociales, medioambientales, el que tiene la bancada más grande de mujeres, es el Centro Democrático. Entonces yo creo que el problema ha sido de nuestra propia incapacidad, de nuestra propia indisciplina, pero bueno, yo espero también que esta crisis sea una oportunidad para que el partido se reinvente, se redireccione y le cuente al país lo que ha hecho. Este partido ha logrado cosas muy importantes para Colombia, pero lamentablemente pues los sectores malquerientes del Centro Democrático y del expresidente Uribe han convertido nuestras batallas en una caricatura. Senadora, le pregunto por Antioquia, porque la votación en Antioquia fue diferente a la del resto del país, que es un fenómeno de muchos años. Antioquia definitivamente está en contra de la izquierda y yo creo que, aunque sigue siendo diferente, creo yo que ha ido un poco ganando la izquierda también en Antioquia, porque yo recuerdo que hace años prácticamente es que no salía nada de izquierda. Eh, Más allá de eso que acabo de mencionar, de que ha ido un poco ganando la izquierda, igual sigue siendo, yo creo que en muchas ocasiones, el territorio que salva a Colombia. Un poco cuéntenos cuál es su explicación de eso, que a mí me parece muy interesante Yo, entender eso y la cultura empresarial en Colombia también, un poco de eso, senadora. yo tengo un enorme problema y es que yo no soy objetiva, porque yo soy paisa. Entonces, No, pero adelante, yo explíquenos no desde su soy visión eso porque objetiva eso es y muy como no importante. soy socióloga, puede que esté equivocada, pero siempre que hemos hablado del tema de Antioquia, yo he hecho referencia a varios elementos que creo que son los que marcan el diferencial de este departamento y por qué este departamento se convierte en un muro de contención de la izquierda en Colombia. Yo creo que obedece a varias razones. La primera es una característica del país y es que nosotros los antioqueños tenemos una cultura muy arraigada del trabajo. Antioquia se ha caracterizado por la capacidad de generación de riqueza y de empresa. Aquí nació la gran primera multinacional de Colombia, que fue Gaseosas Postobón. Mientras en Colombia se debatían en guerras, nosotros estábamos haciendo el ferrocarril de Antioquia. Cuando empezaban sectores obreros a tratar de fomentar el odio de clases, nosotros con los empresarios generamos las cajas de compensación como un elemento importante de la relación fraterna entre el empleador y el trabajador. En fin, además, la mayoría de antioqueños fuimos criados en zonas rurales, somos campesinos, donde el hijo del mayordomo y el hijo del dueño de la finca estudiaban en la misma escuela, comían lo mismo. Aquí no, aquí se valora mucho el esfuerzo personal. Este no es un departamento que viva de fortunas heredadas ni de bloquear. Este es un departamento que ha vivido del trabajo honrado de su gente. Gente que además ha sido muy visionaria. Es que recordemos que los antioqueños, la colonización antioqueña llegó a muchos departamentos de Colombia. Entonces yo creo que esa cultura de trabajo, esa relación fraterna que ha existido históricamente entre el empresario y el trabajador, esa concepción de que el dinero se hace no repartiendo la plata ajena, sino trabajando, luchando, hace que en Antioquia sea muy distinto. Lamentablemente también hay que decirlo, con engaños y otras cositas, terminó ganando aquí un alcalde de izquierda radical que ha querido sembrar ese odio de clases, que ha querido destruir lo que hemos construido con el esfuerzo y la sangre de tantos antioqueños, que se burla de la cultura y la idiosincrasia antioqueña, que es capaz de maltratar un silletero, que es capaz de maltratar a las mujeres paisas con sus publicidades de brujas, putas y abortistas, que no es lo que es la mujer antioqueña. En fin, hoy tenemos esa dificultad que la vamos a superar porque el alcalde sale revocado o encarcelado. Él se va. Yo estoy segura que se va. Y también estoy segura que esta crisis que también está viviendo mi departamento va a servir para que nosotros nos repensemos, porque es que los paisas a veces nos quedamos viviendo del cuento.
Alguna vez hablaba yo con el gobernador, él está haciendo algo que se llama la Agenda 2040. Yo le decía que me alegraba mucho porque la última agenda que hicimos los antioqueños fue Antioquia 2020 y ya estamos en el 22. Nos quedamos sin hoja de ruta. Otra vez estamos sentándonos todos los sectores del departamento a ver para dónde vamos a llevar a Antioquia en los próximos años. ¿Cuál es la vocación de cada una de nuestras subregiones? ¿A qué le vamos a apostar? Esos somos los antioqueños. Nosotros somos personas de trabajo, de visión, de fraternidad, de construcción de riqueza. Nosotros vivimos un pasado muy oscuro de cuenta de los carteles del narcotráfico y nos ha costado mucho superar ese pasado. Nosotros no queremos más eso en Colombia. Colombia sufrió mucho por la violencia, la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico. Nosotros no queremos más eso. Nosotros queremos que Colombia sea un país que salga adelante por la pujanza de los empresarios y los trabajadores. Y yo creo que esa es la apuesta de este departamento. Y también tengo que decir una cosa muy impopular, doctora Vanessa, que seguramente por nuestra idiosincrasia y nuestras maneras, pues tampoco hemos sido los que más han querido en Colombia. Yo siempre le recuerdo a la gente un escrito muy lindo de Rafael Uribe Uribe, que se llama Abajo los antioqueños. Y él decía que es muy triste cuando a la gente se le juzga por el lugar de nacimiento, que es un hecho fortuito. Y eso ha pasado mucho en Colombia. En Colombia a veces uno ve cierto malestar contra quienes somos de este departamento, cierta sorna y cierta burla porque somos montañeros. Lo que pasa es que eso no le sale bien porque nosotros nos sentimos orgullosamente montañeros y nos sentimos orgullosos de la raíz y queremos que el boyacense se sienta igual de orgulloso, el guajiro, el santanderiano, y que finalmente juntemos esa bonita diversidad, juntemos esas idiosincrasias para construir por fin un relato de nación, que es Colombia, que somos los colombianos y hacia dónde queremos ir. Ese es el gran anhelo que tenemos los antioqueños y es el gran anhelo que le queremos inyectar al país. Nosotros no queremos más un país de odio, nosotros no queremos más un país de violencia, nosotros queremos un país donde nos encontremos, donde salgamos adelante por lo que hemos hecho. De hecho, pues por eso a uno le llama tanto la atención esa cultura del merecimiento, de estar reivindicando derechos y no hablar nunca de deberes. Y eso no pasa tanto en Antioquia, porque aquí nos han enseñado que es el mérito personal el que cuenta, y yo creo que ese debería ser. Lo demás son temas fortuitos que tienen que superarse. Sí. Senadora, usted me acaba de hacer acordar de algo. Yo soy de Cali, a pesar de que tengo familia paisa, pero yo crecí en Cali y en mi colegio había 3 niñas paisas y las 3 durante todo el bachillerato vendían cosas. Y yo recuerdo que mis amigas del colegio lo que pensábamos, obviamente yo en esa época tenía una mentalidad un poco diferente y lo que pensábamos era, pobrecitas, esas niñas les toca hacer trabajo infantil, los papás no les dan comida o quién sabe, no les dan para conseguir lo que quieren. Claro, yo ahora miro para atrás y lo que digo, estas chicas están despiertas desde chiquitas, o sea, cuando yo no pensaba en nada de eso, estas chicas ya estaban despiertas ahorrando para lo que se querían conseguir. Claro, te cuento una anécdota. Aquí es muy normal que los papás a uno desde pequeñito le enseñen a trabajar y que, por ejemplo, si uno quiere plata adicional a la mesada, se la tenga que ganar trabajando. Yo tengo una sobrina que tiene 2 años y 8 meses, se llama Leticia, y en estos días me mandaron una foto de Leticia ayudando a lavar el carro. Entonces yo, ¿y qué pasó? ¿Por qué tienen a Leticia trabajando? No, porque quiere algo, entonces pues tiene que empezar a trabajar para ganárselo. Y tiene 2 años y 8 meses. Eso hacemos los paisas. Nosotros le enseñamos a nuestra descendencia que uno sale adelante con el trabajo honrado, y es muy chistoso porque la visión que tiene la gente a veces de otro lado es explotadores, qué mal. No, nosotros desde pequeños todos, yo me acuerdo en la finca nosotros cogíamos café, cogíamos naranja y trabajábamos con todos normal, porque si uno quiere ganarse las cosas, pues tiene que trabajar. Y además tenemos una cultura muy del comercio, dicen que es
parte de la influencia judía en Antioquia, y la verdad es que cuando uno ve, por ejemplo, el fenómeno de las personas del oriente antioqueño, los orientales son dueños de todos los sanandresitos en Colombia. Donde usted va es de Santuario, es de Granada, es de toda la gente del oriente antioqueño, son los dueños de las panaderías, son marinillos por todos lados abriendo panaderías. Pero es por eso, nosotros tenemos muy arraigada la cultura del trabajo. Y yo creo que esa es una bonita cultura, así como la cultura guapachosa de la costa debería contagiarse, la cultura del trabajo antioqueño también. Y yo creo que cada región tiene algo que la identifica muy bonito y que nos permitiría construir ese relato muy lindo como nación. Y sí es chistoso porque a la gente a veces le molesta un poco, pero yo creo que parte del éxito del desarrollo de Antioquia es, primero, que hemos aprendido que todos los sectores tienen que trabajar de la mano, la academia, el sector público, el sector privado. Aquí no existe ese divorcio o esa rivalidad que se da en otras regiones. Dos, que nosotros tenemos claro que tenemos que pensar a largo plazo. Nosotros siempre estamos formulando proyectos de ciudad, proyectos de región, proyectos de departamento con visión de largo plazo. Y tres, que todo se tiene que lograr con esfuerzo. Nosotros hemos dicho, mire, la mejor política social no son los subsidios. Un país no es mejor porque dé más subsidios. Un país es mejor porque es capaz de generar más fuentes de empleo de calidad. Sí, para quienes no son de Colombia y nos ven desde otros países y vean el grado de la cultura tan fuerte que tienen los paisas. En Colombia se dice que un paisa te vende hasta un hueco, que es un poco lo que decía la senadora de esa cultura comercial tan fuerte que tiene. Y bueno, senadora, yo me podría quedar hablando un montón de esto porque me parece un tema apasionante y muy importante, pero ya para terminar solo le quiero hacer una pregunta sobre una cosa ya más internacional, pero fundamental, y es digamos, esta comisión que envía la administración Biden a Venezuela para intentar supuestamente suplir ese petróleo que ya no va a llegar de Rusia. ¿Usted cómo ve esos acercamientos de la administración Biden con el régimen de Venezuela? Uno tiene que ser muy respetuoso de las decisiones autónomas que toman los gobiernos y las naciones, pero yo creo que tienen mal informado al presidente Biden. Hoy Venezuela no es una gran fuente de petróleo. Venezuela pasó de millones de barriles al año a 500,000, mucho menos de lo que produce Colombia. Nosotros estamos sobre un poco más de 800,000 barriles al año. Dos, se ha demostrado de manera repetida, reiterada, que el diálogo con el tirano lo único que hace es envalentonarlo y fortalecerlo. Yo creo que nosotros tenemos que mirar de manera diferente en la región el problema de Venezuela. Yo he sido muy crítica porque he dicho que el gran problema aquí es que todo el tiempo la mirada sobre Venezuela fue como si fuera un problema ideológico, como si fuera un problema contra el modelo del socialismo del siglo XXI. Ese no es el problema. El problema es un problema de seguridad hemisférica y es un problema judicial. Y es que en Venezuela están gobernando narcotraficantes, terroristas que albergan estructuras criminales que representan un riesgo para el hemisferio. Y con esa perspectiva debería mirarse Venezuela, debería mirarla los organismos internacionales, debería mirarla Estados Unidos. Es que cuando nosotros denunciamos que ya la FARC no tiene allá una retaguardia estratégica, sino que opera directamente desde el territorio venezolano, que el ELN ya no tiene allá retaguardia estratégica, sino que aproximadamente el 70% del ELN opera desde el territorio venezolano, que hay células de Hezbollah y de otras estructuras criminales, pues este es un tema que amerita una visión y una postura diferente de las naciones y los organismos internacionales. Porque el gran problema de Venezuela hoy es que Venezuela es un problema para la seguridad del hemisferio. Además, es un país donde se está lavando toda la plata del mundo, porque ellos perdieron la capacidad del control financiero. Hoy el bolívar no vale nada, ni siquiera es moneda de transacción. Hoy Venezuela está de facto dolarizada. ¿Y quién ejerce control sobre eso? ¿Quién ejerce control sobre los dólares y en una menor proporción sobre los pesos y los euros, que es la moneda de cambio de ese país? ¿Quién está ejerciendo alguna vigilancia sobre, por ejemplo, hace poco se denunció la capacitación de unos 1,000 hackers venezolanos? ¿Quién está poniendo
el ojo en esos temas. Desde hace mucho tiempo Colombia ha ido denunciando cómo se dio de manera escalada. Hace ya más de una década empezó esa carrera armamentística de Venezuela y nadie le puso coto. Entonces yo me preocupo, yo creo que le está haciendo mucho daño a la democracia la dialoguitis que se hace en nombre de la democracia, ese diálogo por el diálogo sin puntos rojos, ese diálogo por el diálogo, ese buenismo, esa diplomacia babosa ha sido bastante dañina. Y por eso es que Venezuela está hoy en el punto que está y por eso es que ese modelo y esos tentáculos han ido tomándose poco a poco la región. Yo creo que nosotros necesitamos una visión mucho más seria, una visión desde el punto de vista de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, que es un compromiso de los países del hemisferio a la hora de abordar ese problema. Bueno, senadora, pues muchas gracias, como siempre, muy importantes y muy inteligentes sus aportes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, muchas gracias a usted, doctora Vanessa, y que mi Dios bendiga a Colombia, que abra los ojos de los colombianos y que entendamos que aquí no es un tema ni de partidos, ni de egos, ni de que no estamos jugando la democracia, que se pierde muy fácil y es muy difícil recuperar. Así es, muchísimas gracias, senadora. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hoy a una conversación muy interesante. La senadora Paola siempre con aportes tan importantes, con temas tan importantes para tener en cuenta. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse al canal. Recuerden que ya estamos en las plataformas más importantes para podcast. Ya nos pueden escuchar, por ejemplo, en Spotify. Entonces vayan a Spotify y le dan like a lo que importa. Un abrazo para todos y nos vemos el próximo miércoles.